Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. En 1987 se realizó la denuncia pública de la guerra de la CIA contra Cuba. La Agencia Central de Inteligencia continúa su accionar utilizando nuevos mecanismos, entre ellos la USAID. Es la cara visible de la CIA. Es una especie de forma de marketing de las actividades de subversión. It's the United States Agency for International Development, USAID. Además, una nueva historia sale a la luz. Los oficiales de la Oficina de Intereses me hicieron una invitación a visitar los Estados Unidos, quizás pensando que después yo podía convertirme en una herramienta de cambio dentro del sistema socialista dentro de nuestro país. Mujeres, jóvenes, obreros y ancianos tienen su espacio en la mayor isla de las Antillas. Sin embargo, hay quienes intentan mostrar otra realidad de Cuba al mundo y para ello emplean la mentira. Utilizan las nuevas tecnologías para ejecutar acciones subversivas contra el pueblo para derrocar la revolución. Quien camine por las calles del centro histórico de la ciudad de La Habana, muy junto a la Plaza Vieja, podrá encontrar edificios remozados con el esfuerzo de los trabajadores de la zona. Sin embargo, hay quienes se proponen crear otra imagen del mismo escenario. ¿Quién está detrás de este engaño? La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, con sede central en Washington, trabaja en 3 direcciones generales hacia Cuba: crear, organizar y financiar una contrarrevolución, fragmentar a la sociedad y difundir una imagen distorsionada de la realidad del país hacia el exterior. Surgió en 1961 de la mano de Kennedy. Kennedy crea por un decreto la USAID como una especie de plan Marshall, como se había usado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para seducir a América Latina, resistir a la tentación, combatir esa tentación de los latinoamericanos de independizarse del imperio norteamericano, de dejar de ser el patio de Estados Unidos de América. Solo un vistazo al proyecto de la USAID para Cuba permitiría aún a los incrédulos darse cuenta de que es una declarada injerencia en un país soberano. Las diversas administraciones de la Casa Blanca han mantenido mecanismos para hacer llegar dinero y medios a personas en Cuba para intentar desestabilizar el país. Muchos de los planes se materializan a través de funcionarios de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Un grupo de jóvenes artistas y yo tuvimos la idea de crear un proyecto cultural para promocionar la obra plástica de esos jóvenes. Fuimos visitados por los oficiales diplomáticos de la Oficina de Intereses. A ellos les pareció este proyecto muy interesante, puesto que era un proyecto independiente, alternativo, y que no estaba bajo la dirección de las instituciones culturales en Cuba en ese momento,
y a partir de ahí entonces comenzó un proceso de encuentros y contactos prácticamente diarios. Esta serie de encuentros con el señor Larry Godwin dieron como resultado un reclutamiento hacia mi persona. Este reclutamiento tenía como objetivo fundamental el aglutinar alrededor del Centro Cultural Independiente a un grupo de jóvenes artistas cubanos que tenían la necesidad de ser promovidos y al mismo tiempo poder influenciar sobre su obra y su pensamiento. De ahí que el centro se convirtió, bajo la idea de Larry Godwin, en un centro de referencia bibliográfico. Recuerdo que decenas de cajas de libros, revistas y publicaciones norteamericanos fueron donados por la CINA a nuestro centro para que los artistas tuvieran acceso a la información valiosa que era publicada en esos momentos por la sociedad y por el arte contemporáneo norteamericano. Al mismo tiempo, también surgió una idea muy importante del señor Douglas Barnes, que era convertir el centro en un centro de acceso a Internet. Douglas Malt Barnes trabajó en algunos de los países del antiguo campo socialista antes de ser designado como diplomático en Cuba. Realizó influencia enemiga sobre nacionales del sector de la cultura y se vinculó a elementos contrarrevolucionarios. Manifestó que la tarea principal de su oficina era la instrumentación del Carril 2 de la Ley Tarishelli, estrategia concebida para subvertir a la sociedad cubana. Esto era muy importante y renovador en ese momento, pues la Internet prácticamente no se conocía por los artistas cubanos. De ahí que los jóvenes iban a tener acceso directo y de primera mano a la información que se estaba demostrando y presentando en las publicaciones norteamericanas de la época. Después de ese trabajo, que fue muy interesante y profundo, los directivos de la CINA se convencieron de que debían tener un paso un poquito más profundo sobre mi persona. Y de ahí salió una invitación que se me hizo al Centro Cultural de Chicago. Este centro es uno de los centros más importantes que hay en los Estados Unidos. Y por la importancia que tenía esta invitación, se me organizó una agenda de trabajo muy apretada en la cual yo tenía que tener encuentros y sesiones de trabajo con diferentes personalidades de la cultura, la política y la sociedad civil en general dentro de los Estados Unidos. De ahí que podemos poner, por ejemplo, tuve encuentros y sesiones de trabajo muy importantes con el alcalde de Chicago, el señor Richard Daley. También nos encontramos con diferentes congresistas de origen latino, de origen afro-norteamericano, los cuales intercambiamos diferentes opiniones y de ellos aprendí cómo funciona el mecanismo político dentro de los Estados Unidos. También tuvimos encuentros con diferentes organizaciones latinas de defensa de la raza, de defensa de las mujeres, las cuales me mostraron de cierta forma cómo es el funcionamiento de estas organizaciones dentro del sistema. Quiero decir que fue una escuela muy profunda y poderosa. Los dirigentes o oficiales y directivos de la CINA pensaron que iba a ser un entrenamiento que pudiese servir en algún momento como una herramienta de cambio llegado el momento de ser utilizada. En otras palabras, estaban organizando un líder para la posible subversión ideológica dentro de Cuba. El trabajo que tradicionalmente realizaba la Agencia Central de Inteligencia CIA se enmascara hoy a través del Departamento de Estado y otras agencias de índole pública como la NET, Fondo Nacional para la Democracia, institución supuestamente independiente, y la federal USAID. Bajo el manto de la USAID han sido traídos a Cuba más de 10.000 radios de onda corta y más de 2 millones de libros, multimedias y materiales informativos, todos ellos con mensajes dirigidos a cambiar el orden político en el país. La actuación de la USAID hacia la mayor de las Antillas es más evidente desde 1995, cuando el entonces presidente William Clinton, a partir de la Ley Tarishelli, realiza una concesión financiera para promover ayuda a través de organizaciones no gubernamentales apropiadas con el fin de apoyar a los individuos y organizaciones a promover un cambio democrático no violento en Cuba. Su aplicación responde al texto del artículo 1705, inciso G, de la citada Ley Tarishelli.
Según se publicita en su sitio digital, el programa Cuba de la USAID aboga por una transición en el país. Después de analizar una situación, se habla de un estudio de la situación cubana y se dice de manera textual: la CIA ha concluido que su papel real será la de crear la ilusión de un movimiento popular, que gana apoyo exterior, piénselo en la perspectiva de hoy, y ayuda a establecer un clima que permitirá actos provocativos en apoyo a un cambio hacia una acción abierta. Y una acción abierta puede ser algo muy serio. Estados Unidos ha hecho millonarias donaciones a 28 organizaciones no gubernamentales para distribuir libros, cartas, videograbaciones, equipos de oficinas y otros materiales que harían interminable esta relación. Las más modernas tecnologías de telecomunicaciones son entregadas a quienes se adhirieron al contrato para la subversión. Envían todo tipo de informaciones y reciben en cambio el pago constantemente. En 1987, los medios que se le entregaba a los agentes de los servicios especiales norteamericanos en nuestro país eran medios producidos en los laboratorios de la CIA expresamente para el fin de la comunicación entre los agentes y el centro, y empleaban la última tecnología existente en aquella etapa. En la actualidad son equipos de índole comercial, son equipos del sistema satelital Inmarsat. Cambian los presidentes de Estados Unidos, pero la política hacia Cuba se mantiene invariable. Hoy, con el uso de las nuevas tecnologías, se abre paso a una ciberagresión. Ahora otra vez están con el tema de la satanización, la demonización, el aislamiento y los esfuerzos ya de criminalizar el gobierno de Cuba, la revolución cubana, justificando entonces alguna agresión directa. Y la campaña mediática es para eso, pues, de decir que ya dentro de Cuba, que si se está matando gente o se está persiguiendo o esto está pasando o el otro, hacer violaciones por aquí y por allá, son simplemente tácticas y mecanismos que justifican las acciones agresivas de Estados Unidos. Las imágenes actuales son una prueba irrefutable del modo de cumplimiento y supervisión constante del plan de Estados Unidos dirigido a desestabilizar el orden institucional en Cuba. Decenas de organizaciones no gubernamentales sirven de fachada para la ejecución de acciones contra Cuba. Muchos de sus planes se hacen públicos a través de sus sitios en Internet, aunque existen muchos otros intereses que se desconocen porque pertenecen a capítulos secretos, meramente encaminados al procedimiento de operaciones clandestinas que deben desarrollarse en el país. Una de esas organizaciones es el Instituto Republicano Internacional, IRI. El Instituto Republicano Internacional surge en 1983. Es un arma de la derecha más recalcitrante de Estados Unidos para lograr sus propósitos a través de campañas millonarias de engaños y manipulaciones. Su presidente es John Sidney McCain. Se ha destacado por su apoyo a la guerra de Irak y demanda al Pentágono mayor envío de tropas. También sostiene vínculos con Lincoln Díaz Balar e Ileana Ros-Lehtinen, connotadas figuras de la contrarrevolución de Miami. ¿Cuál es el papel del IRI en el programa Cuba de la USAID? Documentos actuales y confidenciales a los que hemos accedido muestran los pormenores del proyecto desestabilizador diseñado por USAID y ejecutado por el IRI. El programa del Instituto Republicano Internacional sobre Cuba persigue dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es incrementar lo que han llamado el libre flujo de información desde y hacia Cuba. Un segundo objetivo sería la conformación de organizaciones supuestamente no gubernamentales.
Detrás de este lenguaje sutil y edulcorado, este programa lo que persigue realmente es organizar en diferentes puntos del territorio nacional redes de comunicación inalámbricas con posibilidades de transmitir datos vía satelital. Para la conformación de estas redes, el programa prevé la introducción en Cuba de varias decenas de medios, entre ellos equipos de comunicación avanzados como es el caso del Vigan. Según el programa, estas redes serían manejadas por personas, entiéndase, mujeres, jóvenes, negros, intelectuales, los que serían entrenados para usar estos equipos, obtener información y transmitir esas informaciones hacia el exterior, que no solo son de interés del gobierno de los Estados Unidos, sino que también son utilizadas en las campañas mediáticas contra Cuba. Pero el Instituto Republicano Internacional no actúa directamente en Cuba, sino que lo hace a través de otras organizaciones, como es el caso de Solidaridad Española con Cuba y la Fundación Eslovaca Pontis. Solidaridad Española con Cuba, en función del trabajo contra Cuba, ha recibido $618.000, mientras que Pontis poco más de 100.000. Estas organizaciones captan en el exterior a personas que viajan a Cuba para introducir estos medios que el programa del IRI dice que pretende desplegar en Cuba y al mismo tiempo entrenar a estas personas que son de interés, captar por parte del programa del IRI. Estados Unidos tiene muchos intereses que van más allá de los programas de demócratas o republicanos. Aunque muchos pensaron que con Obama cambiarían los aires bélicos y las políticas hostiles, los hechos demuestran que en su mandato también se ha mantenido de manera constante e invariable la entrega de financiamiento para diversas campañas, entre ellas las actividades subversivas dentro de Cuba a través de la USAID. El trabajo de la USAID es un trabajo sucio, un trabajo de infiltración, de penetración, un trabajo destinado a destruir la sociedad cubana. Al Instituto Republicano Internacional IRI le han sido entregados $11 millones estadounidenses por parte de USAID, NED y el Departamento de Estado. En agosto de 2008, IRI firmó con USAID el vigente programa desestabilizador contra Cuba y para su ejecución recibe la cifra de $5 millones. Ese financiamiento del plan se extiende hasta el 21 de agosto de 2010. El programa Cuba de la USAID abarca más allá del uso de las nuevas tecnologías para labores de subversión. Se destaca, entre otras, la preparación y entrenamiento, incluso en la propia SINA, de más de 100 personas en cursos de informática y periodismo. Además, viajaron a Cuba lo que califican de expertos internacionales con el propósito de entrenar y establecer ONGs independientes. Especial significado cobran las becas completas para estudiantes universitarios en la búsqueda de la transformación ideológica de las más nuevas generaciones y con ello agentes para el cambio, capaces de ejecutar la destrucción del programa socialista de la revolución. Los diplomáticos norteamericanos se dieron cuenta de la experiencia que yo había adquirido en esos viajes y comenzaron a pedirme que aglutinara jóvenes artistas. En la reunión celebrada por la USAID en mayo de 2008 en Washington, se abordó con énfasis la importancia de buscar, de captar organizaciones e intermediarios en terceros países que pudieran introducir en Cuba estos medios, literatura contrarrevolucionaria, pero que al mismo tiempo pudieran encargarse del entrenamiento de las personas que pretende captar dentro del país. Un segundo elemento importante dentro del contenido de esta reunión fue el hecho de que la USAID dijera abiertamente que garantizaba a sus colaboradores no divulgar el contenido de sus actividades, algo que viola la ley de acceso a la información que rige en los Estados Unidos. Un tercer elemento significativo es la manera desembosada en que los propios funcionarios del Ejecutivo estadounidense plantearon la posibilidad de utilizar las licencias de viajes del gobierno de Estados Unidos, especialmente las licencias humanitarias, para ofrecer la cobertura adecuada para que estas personas entren al país, introduzcan estos medios e intenten implementar estos proyectos en territorio nacional. La Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, a través de su Oficina de Iniciativa para la Transición, adscrita al Buró de Democracia, Conflicto y Ayuda Humanitaria,
contrató servicios de la empresa Creative Associates International para establecer ese programa. USAID tiene una larga relación con contratistas, aunque por primera vez en el año 2008 el gobierno norteamericano recurrió a un mecanismo de este tipo contra Cuba. En la relación contractual entre la USAID y Creative Associates International se establecen aspectos específicos para desarrollar un programa subversivo contra Cuba y entre los aspectos políticos de mayor interés se destacan: apoyar actividades que bajo distintos escenarios acuden a crear las condiciones del cambio antes, durante e inmediatamente después de la transición. La Oficina de Iniciativa para la Transición ha decidido recurrir a un contratista, la Creative Associates International, ayudar al desarrollo de grupos no gubernamentales independientes. Las fuentes de los fondos financieros serán la USAID y el Departamento de Estado. No por casualidad, procedimientos similares se realizaron en Polonia por los Estados Unidos en la década del 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan. Según declaraciones del congresista republicano Henry Hyde, publicadas por la revista norteamericana Time, allí se hizo todo lo que se hace en países donde se quiere desestabilizar a un gobierno comunista y fortalecer a su resistencia, o más claramente, a la contrarrevolución. Queda claro que se refiere al suministro de técnicas para los medios de prensa en su más amplia expresión, transmisiones de Radio Europa Libre, propaganda clandestina y financiamiento, métodos organizativos y asesoramiento a sindicatos, agrupaciones culturales y otras actividades similares se pusieron en práctica en países de Europa. Actualmente la USAID aplica métodos similares y publicita en su página web que esas relaciones permiten a los socios de Cuba aprender las lecciones aplicadas en Europa Oriental y que lograron desarticular esos gobiernos en la década del 90. Fue una exposición muy connotada, expresaba algunas ideas que venían traspoladas desde Polonia y que fueron entonces expresadas allí dentro de la intelectualidad pinareña. Quiero aclarar que esta exposición fue organizada con la colaboración de diplomáticos polacos y checos. Fue preparada por el señor Dagoberto Valdés. Dirige la revista digital Convivencia, que promociona ideas contrarrevolucionarias. Ha mantenido vínculos estrechos con diplomáticos de España, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Polonia, República Checa, funcionarios de la sección de intereses de Estados Unidos y miembros de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAT, la USAID y la CIA. Me pidieron por favor que organizara un encuentro entre los funcionarios de la Oficina de Intereses y el señor Dagoberto Valdés, el cual se preparó en un lugar discreto en Pinar del Río. En ese documento que fue escrito en el periódico Gramma se enunció y se reveló los verdaderos intereses que él tenía, que era destruir nuestra revolución. Aquí en este mismo lugar tuve un encuentro muy singular con el señor Larry Cohen. Un atardecer se me apareció aquí en la casa con una gorra de pelotero, una camiseta y un short de playa. Venía muy sudado y me di cuenta que venía en una bicicleta. Me llamó la atención y le pregunté que por qué venía así y me dijo que era porque venía chequeado por la seguridad del Estado y que casi que no lo dejaba moverse. Lawrence Corwin desarrolló una intensa labor de influencia en el medio cultural y de la llamada prensa independiente. Su trabajo fue elogiado por la entonces jefa de la CINA, Vicky Huddleston. Se vinculó a oficiales encubiertos de la estación local de la CIA en La Habana. Reapareció en el año 2004 en Kosovo como oficial de asuntos públicos de la oficina del Departamento de Estado en ese territorio, ocupado por las fuerzas de la OTAN, como portavoz de su gobierno ante la prensa durante el conflicto secesionista ocurrido en Yugoslavia. Después de pedirme un poco de agua y de refrescarse, Larry me pidió que participara y lo apoyara en una misión muy importante. Esta misión consistía
en servir de enlace entre los directivos de la Bienal y mi persona, puesto que ellos prácticamente no tenían acceso a los directivos y no podían pasarle la información que ellos necesitaban. En sus contactos con Fran Carlos, los funcionarios de la CINA intentaron infructuosamente manipular un evento de tanta trascendencia y prestigio internacional como la Bienal de La Habana en su 7ª edición, un espacio de grandes valores culturales que ha permitido que expresiones artísticas experimentales de alta calidad sean apreciadas por amplios sectores de nuestra población. La Bienal de La Habana fue uno de los eventos donde se puso de manifiesto el trabajo profundo que estaba realizando la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en nuestro país. La primera secretaria de la Oficina de Intereses, la señora Vicky Huddleston, organizó y orquestó un proyecto en los cuales los mejores y mayores galeristas norteamericanos fueron invitados a esta Bienal. Detrás de toda esta organización estaban los intereses políticos. Ellos pretendían comprar los favores de nuestros artistas e intelectuales, ofreciéndoles exposiciones y promociones en diferentes galerías norteamericanas a cambio de que estos artistas reflejaran una realidad discordante o distorsionada. Y la finalidad que tenían con este tipo de proyectos era crear un estado de opinión, crear un fenómeno cultural ficticio, fabricado, en el cual se pretendiese expresar o exponer al mundo que los intelectuales cubanos estaban en contra de la revolución y a favor de las ideas del imperialismo. El programa Cuba de la USAID, que además es financiado con fondos federales y que sirve de cobertura a la actividad de la CIA contra Cuba, se despliega a través de diversos mecanismos. Uno de ellos, por supuesto, es el empleo de organizaciones como es el caso del Instituto Republicano Internacional, pero también puede emplear mecanismos más directos, como sucedió en el caso de Fran Carlos, quien fue contactado de manera personal por funcionarios de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Como se puede apreciar, en el caso específicamente de Fran Carlos, le fue otorgada una beca como parte de su preparación, de la influencia sobre estas personas, estos líderes que intentan buscar en nuestra sociedad. Una beca dirigida a trabajar sus cualidades de liderazgo, sus potencialidades de líderes, entre otras cosas que el enemigo busca en estas personas que intenta captar. En definitiva, este programa lo que busca es darle una orientación contrarrevolucionaria a los fenómenos propios de nuestra sociedad o construir hechos o líderes que permitan canalizar los intereses del gobierno de Estados Unidos en relación con Cuba. Las acciones subversivas han llegado hasta el 2011. La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana no se ha limitado solamente al apoyo y fomento de la contrarrevolución interna, sino también hacia el medio de la intelectualidad artística y literaria. Su objetivo no es otro que dañar la unidad de nuestro movimiento cultural en torno a la revolución. Cuando en su infancia Fran Carlos se deslizaba por las verdes y solitarias colinas de las Terrazas, en la Sierra del Rosario, no había imaginado nunca un rascacielos, ni tampoco que este lugar, con unas 5.000 hectáreas, sería décadas después una importante reserva de la biosfera como parte del Plan de Desarrollo Integral iniciado en la década del 60. Luego comprendió que olores y amigos le acompañarían siempre. Entonces usted conoce a mi mamá. Sí. Qué bien. Nosotros ahí donde vivíamos no teníamos nada, ni carro, ni teníamos médicos, ni teníamos nada. Era bastante difícil la situación. Ahora tenemos ahí un policlínico, que hay 2 consultorios de médicos ahí, hay una farmacia
Hay como 3 o 4 que atienden todos los enfermos que van allí. Aquí tenemos una escuela ahí que eso es especial. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. La comunidad de las terrazas también es conocida en Cuba y el mundo por guardar, entre montañas y tocororos, el canto del guajiro natural polo montañés y los resultados de la experiencia rural de desarrollo sustentable. Quiero que los jóvenes no se confundan con los medios de prensa. Los norteamericanos, el imperialismo, ya sea en Europa, ya sea en los Estados Unidos, tiene una sola intención, y es destruir la revolución cubana, porque la revolución cubana muestra al mundo que puede haber un sistema social capaz de tener en cuenta al ser humano como centro del universo. Mira, me sé la historia de Cuba mejor que usted. Estados Unidos tiene muchos intereses que van más allá de los programas de demócratas o republicanos. Aunque muchos pensaron que con Obama cambiarían los aires bélicos y las políticas hostiles, los hechos demuestran que en su mandato también se ha mantenido de manera constante e invariable la entrega de financiamiento para diversas campañas, entre ellas las actividades subversivas dentro de Cuba a través de la USAID. El trabajo de la USAID es un trabajo sucio, un trabajo de infiltración, de penetración, un trabajo destinado a destruir la sociedad cubana. Al Instituto Republicano Internacional IRI le han sido entregados 11 millones de dólares estadounidenses por parte de USAID, NED y el Departamento de Estado. En agosto de 2008, IRI firmó con USAID el vigente programa desestabilizador contra Cuba y para su ejecución recibe la cifra de 5 millones de dólares. Ese financiamiento del plan se extiende hasta el 21 de agosto de 2010. El programa Cuba de la USAID abarca más allá del uso de las nuevas tecnologías para labores de subversión. Se destaca, entre otras, la preparación y entrenamiento, incluso en la propia SINA, de más de 100 personas en cursos de informática y periodismo. Además, viajaron a Cuba lo que califican de expertos internacionales con el propósito de entrenar y establecer ONGs independientes. Especial significado cobran las becas completas para estudiantes universitarios en la búsqueda de la transformación ideológica de las más nuevas generaciones y con ello agentes para el cambio, capaces de ejecutar la destrucción del programa socialista de la revolución. Los diplomáticos norteamericanos se dieron cuenta de la experiencia que yo había adquirido en esos viajes y comenzaron a pedirme que aglutinara jóvenes artistas. En la reunión celebrada por la USAID en mayo de 2008 en Washington, se abordó con énfasis la importancia de buscar, de captar organizaciones e intermediarios en terceros países que pudieran introducir en Cuba estos medios, literatura contrarrevolucionaria, pero que al mismo tiempo pudieran encargarse del entrenamiento de las personas que pretende captar dentro del país. Un segundo elemento importante dentro del contenido de esta reunión fue el hecho de que la USAID dijera abiertamente que garantizaba a sus colaboradores no divulgar el contenido de sus actividades, algo que viola la ley de acceso a la información que rige en los Estados Unidos. Un tercer elemento significativo es la manera desembosada en que los propios funcionarios del Ejecutivo estadounidense plantearon la posibilidad de utilizar las licencias de viajes del gobierno de Estados Unidos, especialmente las licencias humanitarias, para ofrecer la cobertura adecuada para que estas personas entren al país, introduzcan estos medios e intenten implementar estos proyectos en territorio nacional. La Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, a través de su Oficina de Iniciativa para la Transición, adscrita al Buró de Democracia, Conflicto y Ayuda Humanitaria,
contrató servicios de la empresa Creative Associates International para establecer ese programa. USAID tiene una larga relación con contratistas, aunque por primera vez en el año 2008 el gobierno norteamericano recurrió a un mecanismo de este tipo contra Cuba. En la relación contractual entre la USAID y Creative Associates International se establecen aspectos específicos para desarrollar un programa subversivo contra Cuba y entre los aspectos políticos de mayor interés se destacan: apoyar actividades que bajo distintos escenarios acuden a crear las condiciones del cambio antes, durante e inmediatamente después de la transición. La Oficina de Iniciativa para la Transición ha decidido recurrir a un contratista, la Creative Associates International, ayudar al desarrollo de grupos no gubernamentales independientes. Las fuentes de los fondos financieros serán la USAID y el Departamento de Estado. No por casualidad, procedimientos similares se realizaron en Polonia por los Estados Unidos en la década del 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan. Según declaraciones del congresista republicano Henry Hyde, publicadas por la revista norteamericana Time, allí se hizo todo lo que se hace en países donde se quiere desestabilizar a un gobierno comunista y fortalecer a su resistencia, o más claramente, a la contrarrevolución. Queda claro que se refiere al suministro de técnicas para los medios de prensa en su más amplia expresión, transmisiones de Radio Europa Libre, propaganda clandestina y financiamiento, métodos organizativos y asesoramiento a sindicatos, agrupaciones culturales y otras actividades similares se pusieron en práctica en países de Europa. Actualmente la USAID aplica métodos similares y publicita en su página web que esas relaciones permiten a los socios de Cuba aprender las lecciones aplicadas en Europa Oriental y que lograron desarticular esos gobiernos en la década del 90. Fue una exposición muy connotada, expresaba algunas ideas que venían traspoladas desde Polonia y que fueron entonces expresadas allí dentro de la intelectualidad pinareña. Quiero aclarar que esta exposición fue organizada con la colaboración de diplomáticos polacos y checos. Fue preparada por el señor Dagoberto Valdés. Dirige la revista digital Convivencia, que promociona ideas contrarrevolucionarias. Ha mantenido vínculos estrechos con diplomáticos de España, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Polonia, República Checa, funcionarios de la sección de intereses de Estados Unidos y miembros de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAT, la USAID y la CIA. Me pidieron por favor que organizara un encuentro entre los funcionarios de la Oficina de Intereses y el señor Dagoberto Valdés, el cual se preparó en un lugar discreto en Pinar del Río. En ese documento que fue escrito en el periódico Gramma se enunció y se reveló los verdaderos intereses que él tenía, que era destruir nuestra revolución. Aquí en este mismo lugar tuve un encuentro muy singular con el señor Larry Cohen. Un atardecer se me apareció aquí en la casa con una gorra de pelotero, una camiseta y un short de playa. Venía muy sudado y me di cuenta que venía en una bicicleta. Me llamó la atención y le pregunté que por qué venía así y me dijo que era porque venía chequeado por la seguridad del Estado y que casi que no lo dejaba moverse. Lawrence Corwin desarrolló una intensa labor de influencia en el medio cultural y de la llamada prensa independiente. Su trabajo fue elogiado por la entonces jefa de la CINA, Vicky Huddleston. Se vinculó a oficiales encubiertos de la estación local de la CIA en La Habana. Reapareció en el año 2004 en Kosovo como oficial de asuntos públicos de la oficina del Departamento de Estado en ese territorio, ocupado por las fuerzas de la OTAN, como portavoz de su gobierno ante la prensa durante el conflicto secesionista ocurrido en Yugoslavia. Después de pedirme un poco de agua y de refrescarse, Larry me pidió que participara y lo apoyara en una misión muy importante. Esta misión consistía
en servir de enlace entre los directivos de la Bienal y mi persona, puesto que ellos prácticamente no tenían acceso a los directivos y no podían pasarle la información que ellos necesitaban. En sus contactos con Fran Carlos, los funcionarios de la CINA intentaron infructuosamente manipular un evento de tanta trascendencia y prestigio internacional como la Bienal de La Habana en su 7ª edición, un espacio de grandes valores culturales que ha permitido que expresiones artísticas experimentales de alta calidad sean apreciadas por amplios sectores de nuestra población. La Bienal de La Habana fue uno de los eventos donde se puso de manifiesto el trabajo profundo que estaba realizando la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en nuestro país. La primera secretaria de la Oficina de Intereses, la señora Vicky Harrelson, organizó y orquestó un proyecto en los cuales los mejores y mayores galeristas norteamericanos fueron invitados a esta Bienal. Detrás de toda esta organización estaban los intereses políticos. Ellos pretendían comprar los favores de nuestros artistas e intelectuales, ofreciéndoles exposiciones y promociones en diferentes galerías norteamericanas, a cambio de que estos artistas reflejaran una realidad discordante o distorsionada. Y la finalidad que tenían con este tipo de proyectos era crear un estado de opinión, crear un fenómeno cultural ficticio, fabricado, en el cual se pretendiese expresar o exponer al mundo que los intelectuales cubanos estaban en contra de la revolución y a favor de las ideas del imperialismo. El programa Cuba de la USAID, que además es financiado con fondos federales y que sirve de cobertura a la actividad de la CIA contra Cuba, se despliega a través de diversos mecanismos. Uno de ellos, por supuesto, es el empleo de organizaciones, como es el caso del Instituto Republicano Internacional, pero también puede emplear mecanismos más directos, como sucedió en el caso de Fran Carlos, quien fue contactado de manera personal por funcionarios de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Como se puede apreciar, en el caso específicamente de Fran Carlos, se le fue otorgada una beca como parte de su preparación, de la influencia sobre estas personas, estos líderes que intentan buscar en nuestra sociedad. Una beca dirigida a trabajar sus cualidades de liderazgo, sus potencialidades de líderes, entre otras cosas que el enemigo busca en estas personas que intenta captar. En definitiva, este programa lo que busca es darle una orientación contrarrevolucionaria a los fenómenos propios de nuestra sociedad, o construir hechos o líderes que permitan canalizar los intereses del gobierno de Estados Unidos en relación con Cuba. Las acciones subversivas han llegado hasta el 2011. La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana no se ha limitado solamente al apoyo y fomento de la contrarrevolución interna, sino también hacia el medio de la intelectualidad artística y literaria. Su objetivo no es otro que dañar la unidad de nuestro movimiento cultural en torno a la revolución. Cuando en su infancia Fran Carlos se deslizaba por las verdes y solitarias colinas de las Terrazas, en la Sierra del Rosario, no había imaginado nunca un rascacielos, ni tampoco que este lugar, con unas 5.000 hectáreas, sería décadas después una importante reserva de la biosfera como parte del Plan de Desarrollo Integral iniciado en la década del 60. Luego comprendió que olores y amigos le acompañarían siempre. Entonces, ¿usted conoce a mi mamá? Sí. Qué bien. Nosotros ahí donde vivíamos no teníamos nada, ni carro, ni teníamos médicos, ni teníamos nada. Era bastante difícil la situación. Ahora tenemos ahí un policlínico, que hay 2 consultorios médicos ahí, hay una farmacia
Hay como 3 o 4 que atienden todos los enfermos que van allí. Aquí tenemos una escuela ahí que eso es especial. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural. La comunidad de las terrazas también es conocida en Cuba y el mundo por guardar, entre montañas y tocororos, el canto del guajiro natural polo montañés y los resultados de la experiencia rural de desarrollo sustentable. Quiero que los jóvenes no se confundan con los medios de prensa. Los norteamericanos, el imperialismo, ya sea en Europa, ya sea en los Estados Unidos, tiene una sola intención, y es destruir la revolución cubana, porque la revolución cubana muestra al mundo que puede haber un sistema social capaz de tener en cuenta al ser humano como centro del universo. Mira, me sé la historia de Cuba mejor que usted. Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. En 1987 se realizó la denuncia pública de la guerra de la CIA contra Cuba. La Agencia Central de Inteligencia continúa su accionar utilizando nuevos mecanismos, entre ellos la USAID. Es la cara visible de la CIA. Es una especie de forma de marketing de las actividades de subversión. It's the United States Agency for International Development, USAID. Además, una nueva historia sale a la luz. Los oficiales de la Oficina de Intereses me hicieron una invitación a visitar los Estados Unidos, quizás pensando que después yo podía convertirme en una herramienta de cambio dentro del sistema socialista dentro de nuestro país. Mujeres, jóvenes, obreros y ancianos tienen su espacio en la mayor isla de las Antillas. Sin embargo, hay quienes intentan mostrar otra realidad de Cuba al mundo y para ello emplean la mentira. Utilizan las nuevas tecnologías para ejecutar acciones subversivas contra el pueblo para derrocar la revolución. Quien camina por las calles del centro histórico de la ciudad de La Habana, muy junto a la Plaza Vieja, podrá encontrar edificios remozados con el esfuerzo de los trabajadores de la zona. Sin embargo, hay quienes se proponen crear otra imagen del mismo escenario. ¿Quién está detrás de este engaño? La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, con sede central en Washington, trabaja en 3 direcciones generales hacia Cuba: crear, organizar y financiar una contrarrevolución, fragmentar a la sociedad y difundir una imagen distorsionada de la realidad del país hacia el exterior. Surgió en 1961 de la mano de Kennedy. Kennedy crea por un decreto la USAID como una especie de plan Marshall, como se había usado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para seducir a América Latina,
resistir a la tentación, combatir esa tentación de los latinoamericanos de independizarse del imperio norteamericano, de dejar de ser el patio de Estados Unidos de América. Solo un vistazo al proyecto de la USAID para Cuba permitiría aún a los incrédulos darse cuenta de que es una declarada injerencia en un país soberano. Las diversas administraciones de la Casa Blanca han mantenido mecanismos para hacer llegar dinero. Decenas de organizaciones no gubernamentales sirven de fachada para la ejecución de acciones contra Cuba. Muchos de sus planes se hacen públicos a través de sus sitios en Internet, aunque existen muchos otros intereses que se desconocen porque pertenecen a capítulos secretos, meramente encaminados al procedimiento de operaciones clandestinas que deben desarrollarse en el país. Una de esas organizaciones es el Instituto Republicano Internacional, IRI. El Instituto Republicano Internacional surge en 1983. Es un arma de la derecha más recalcitrante de Estados Unidos para lograr sus propósitos a través de campañas millonarias de engaños y manipulaciones. Su presidente es John Sidney McCain. Se ha destacado por su apoyo a la guerra de Irak y demanda al Pentágono mayor envío de tropas. También sostiene vínculos con Lincoln Díaz Balar e Ileana Ross Lehtinen, connotadas figuras de la contrarrevolución de Miami. ¿Cuál es el papel del IRI en el programa Cuba de la USAID? Documentos actuales y confidenciales a los que hemos accedido muestran los pormenores del proyecto desestabilizador diseñado por USAID y ejecutado por el IRI. El programa del Instituto Republicano Internacional sobre Cuba persigue dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es incrementar lo que han llamado el libre flujo de información desde y hacia Cuba. Un segundo objetivo sería la conformación de organizaciones supuestamente no gubernamentales. Detrás de este lenguaje sutil y edulcorado, este programa lo que persigue realmente es organizar en diferentes puntos del territorio nacional redes de comunicación inalámbricas con posibilidades de transmitir datos vía satelital. Para la conformación de estas redes, el programa prevé la introducción en Cuba de varias decenas de medios, entre ellos equipos de comunicación avanzados como es el caso del BIGAN. Según el programa, estas redes serían manejadas por personas, entiéndase, mujeres, jóvenes, negros, intelectuales, los que serían entrenados para usar estos equipos, obtener información y transmitir esas informaciones hacia el exterior, que no solo son de interés del gobierno de los Estados Unidos, sino que también son utilizadas en las campañas mediáticas contra Cuba. Pero el Instituto Republicano Internacional no actúa directamente en Cuba, sino que lo hace a través de otras organizaciones, como es el caso de Solidaridad Española con Cuba y la Fundación Eslovaca Pontis. Solidaridad Española con Cuba, en función del trabajo contra Cuba, ha recibido $618.000, mientras que Pontis poco más de 100.000. Estas organizaciones captan en el exterior a personas que viajan a Cuba para introducir estos medios que el programa del IRI dice que pretende desplegar en Cuba y al mismo tiempo entrenar a estas personas que son de interés, captar por parte del programa del IRI. Estados Unidos tiene muchos intereses que van más allá de los programas de demócratas o republicanos. Aunque muchos pensaron que con Obama cambiarían los aires bélicos y las políticas hostiles, los hechos demuestran que en su mandato también se ha mantenido de manera constante e invariable la entrega de financiamiento para diversas campañas, entre ellas las actividades subversivas dentro de Cuba a través de la USAID. El trabajo de la USAID es un trabajo sucio, un trabajo de infiltración, de penetración, un trabajo destinado a destruir la sociedad cubana. Al Instituto Republicano Internacional IRI le han sido entregados $11 millones estadounidenses por parte de USAID, NED y el Departamento de Estado.
En agosto de 2008, IRI firmó con USAID el vigente programa desestabilizador contra Cuba y para su ejecución recibe la cifra de $5 millones. Ese financiamiento del plan se extiende hasta el 21 de agosto de 2010. El programa Cuba de la USAID abarca más allá del uso de las nuevas tecnologías para labores de subversión. Se destaca, entre otras, la preparación y entrenamiento, incluso en la propia SINA, de más de 100 personas en cursos de informática y periodismo. Además, viajaron a Cuba lo que califican de expertos internacionales con el propósito de entrenar y establecer ONGs independientes. Especial significado cobran las becas completas para estudiantes universitarios en la búsqueda de la transformación ideológica de las más nuevas generaciones y con ello agentes para el cambio, capaces de ejecutar la destrucción del programa socialista de la revolución. Los diplomáticos norteamericanos se dieron cuenta de la experiencia que yo había adquirido en esos viajes y comenzaron a pedirme que aglutinara jóvenes artistas. En la reunión celebrada por la USAID en mayo de 2008 en Washington, se abordó con énfasis la importancia de buscar, de captar organizaciones e intermediarios en terceros países que pudieran introducir en Cuba estos medios, literatura contrarrevolucionaria, pero que al mismo tiempo pudieran encargarse del entrenamiento de las personas que pretende captar dentro del país. Un segundo elemento importante dentro del contenido de esta reunión fue el hecho de que la USAID dijera abiertamente que garantizaba a sus colaboradores no divulgar el contenido de sus actividades, algo que viola la ley de acceso a la información que rige en los Estados Unidos. Un tercer elemento significativo es la manera desembosada en que los propios funcionarios del Ejecutivo estadounidense plantearon la posibilidad de utilizar las licencias de viajes del gobierno de Estados Unidos, especialmente las licencias humanitarias, para ofrecer la cobertura adecuada para que estas personas entren al país, introduzcan estos medios e intenten implementar estos proyectos en territorio nacional. La Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, a través de su Oficina de Iniciativa para la Transición, adscrita al Buró de Democracia, Conflicto y Ayuda Humanitaria, contrató servicios de la empresa Creative Associates International para establecer ese programa. USAID tiene una larga relación con contratistas, aunque por primera vez en el año 2008 el gobierno norteamericano recurrió a un mecanismo de este tipo contra Cuba. En la relación contractual entre la USAID y Creative Associates International se establecen aspectos específicos para desarrollar un programa subversivo contra Cuba y entre los aspectos políticos de mayor interés se destacan: apoyar actividades que bajo distintos escenarios acuden a crear las condiciones del cambio antes, durante e inmediatamente después de la transición. La Oficina de Iniciativa para la Transición ha decidido recurrir a un contratista, la Creative Associates International, ayudar al desarrollo de grupos no gubernamentales independientes. Las fuentes de los fondos financieros serán la USAID y el Departamento de Estado. No por casualidad, procedimientos similares se realizaron en Polonia por los Estados Unidos en la década del 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan. Según declaraciones del congresista republicano Henry Hyde, publicadas por la revista norteamericana Time, allí se hizo todo lo que se hace en países donde se quiere desestabilizar a un gobierno comunista y fortalecer a su resistencia, o más claramente, a la contrarrevolución. Queda claro que se refiere al suministro de técnicas para los medios de prensa en su más amplia expresión, transmisiones de Radio Europa Libre, propaganda clandestina y financiamiento, métodos organizativos y asesoramiento a sindicatos, agrupaciones culturales y otras actividades similares se pusieron en práctica en países de Europa. Actualmente la USAID aplica métodos similares y publicita en su página web que esas relaciones permiten a los socios de Cuba aprender las lecciones aplicadas en Europa Oriental y que lograron desarticular esos gobiernos en la década del 90. Fue una exposición muy connotada, expresaba algunas ideas que venían traspoladas desde Polonia y que fueron entonces expresadas allí dentro de la intelectualidad pinareña. Herramienta de cambio, llegado el momento de ser utilizada. En otras palabras, estaban organizando un líder para la posible subvención ideológica
dentro de Cuba. El trabajo que tradicionalmente realizaba la Agencia Central de Inteligencia CIA se enmascara hoy a través del Departamento de Estado y otras agencias de índole pública como la NET, Fondo Nacional para la Democracia, institución supuestamente independiente, y la federal USAID. Bajo el manto de la USAID han sido traídos a Cuba más de 10.000 radios de onda corta y más de 2 millones de libros, multimedias y materiales informativos, todos ellos con mensajes dirigidos a cambiar el orden político en el país. La actuación de la USAID hacia la mayor de las Antillas es más evidente desde 1995, cuando el entonces presidente William Clinton, a partir de la ley Torricelli, realiza una concesión financiera para promover ayuda a través de organizaciones no gubernamentales apropiadas con el fin de apoyar a los individuos y organizaciones a promover un cambio democrático no violento en Cuba. Su aplicación responde al texto del artículo 1705, inciso G, de la citada ley Torricelli. Según se publicita en su sitio digital, el programa Cuba de la USAID aboga por una transición en el país. Después de analizar una situación, se habla de un estudio de la situación cubana y se dice de manera textual: la CIA ha concluido que su papel real será la de crear la ilusión de un movimiento popular, que gana apoyo exterior, piénselo en la perspectiva de hoy, y ayuda a establecer un clima que permitirá actos provocativos en apoyo a un cambio hacia una acción abierta. Y una acción abierta puede ser algo muy serio. Estados Unidos ha hecho millonarias donaciones a 28 organizaciones no gubernamentales para distribuir libros, cartas, videograbaciones, equipos de oficinas y otros materiales que harían interminable esta relación. Las más modernas tecnologías de telecomunicaciones son entregadas a quienes se adhirieron al contrato para la subversión. Envían todo tipo de informaciones y reciben en cambio el pago constantemente. En 1987, los medios que se le entregaba a los agentes de los servicios especiales norteamericanos en nuestro país eran medios producidos en los laboratorios de la CIA expresamente para el fin de la comunicación entre los agentes y el centro, y empleaban la última tecnología existente en aquella etapa. En la actualidad son equipos de índole comercial, son equipos del sistema satelital Inmarsat. Cambian los presidentes de Estados Unidos, pero la política hacia Cuba se mantiene invariable. Hoy, con el uso de las nuevas tecnologías, se abre paso a una ciberagresión. Ahora otra vez están con el tema de la satanización, la demonización, el aislamiento y los esfuerzos ya de criminalizar el gobierno de Cuba, la revolución cubana, justificando entonces alguna agresión directa. Y la campaña mediática es para eso, pues, de decir que ya dentro de Cuba, que si se está matando gente o se está persiguiendo o esto está pasando o el otro, hacer violaciones por aquí y por allá, son simplemente tácticas y mecanismos que justifican las acciones agresivas de Estados Unidos. Las imágenes actuales son una prueba irrefutable del modo de cumplimiento y supervisión constante del plan de Estados Unidos dirigido a desestabilizar el orden institucional en Cuba. Dinero y medios a personas en Cuba para intentar desestabilizar el país. Muchos de los planes se materializan a través de funcionarios de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Un grupo de jóvenes artistas y yo tuvimos la idea de crear un proyecto cultural para promocionar la obra plástica de esos jóvenes. Fuimos visitados por los oficiales diplomáticos de la Oficina de Intereses. A ellos les pareció este proyecto muy interesante, puesto que era un proyecto independiente, alternativo, y que no estaba bajo la dirección de las instituciones culturales
en Cuba en ese momento, y a partir de ahí entonces comenzó un proceso de encuentros y contactos prácticamente diarios. Esta serie de encuentros con el señor Larry Cogwin dieron como resultado un reclutamiento hacia mi persona. Este reclutamiento tenía como objetivo fundamental el aglutinar alrededor del Centro Cultural Independiente a un grupo de jóvenes artistas cubanos que tenían la necesidad de ser promovidos y al mismo tiempo poder influenciar sobre su obra y su pensamiento. De ahí que el centro se convirtió, bajo la idea de Larry Cogwin, en un centro de referencia bibliográfico. Recuerdo que decenas de cajas de libros, revistas y publicaciones norteamericanos fueron donados por la CINA a nuestro centro para que los artistas tuvieran acceso a la información valiosa que era publicada en esos momentos por la sociedad y por el arte contemporáneo norteamericano. Al mismo tiempo, también surgió una idea muy importante del señor Douglas Barnes, que era convertir el centro en un centro de acceso a Internet. Douglas Malk Barnes trabajó en algunos de los países del antiguo campo socialista antes de ser designado como diplomático en Cuba. Realizó influencia enemiga sobre nacionales del sector de la cultura y se vinculó a elementos contrarrevolucionarios. Manifestó que la tarea principal de su oficina era la instrumentación del Carril 2 de la Ley Tarishelli, estrategia concebida para subvertir a la sociedad cubana. Esto era muy importante y renovador en ese momento, pues la Internet prácticamente no se conocía por los artistas cubanos. De ahí que los jóvenes iban a tener acceso directo y de primera mano a la información que se estaba demostrando y presentando en las publicaciones norteamericanas de la época. Después de ese trabajo, que fue muy interesante y profundo, los directivos de la CINA se convencieron de que debían tener un paso un poquito más profundo sobre mi persona. Y de ahí salió una invitación que se me hizo al Centro Cultural de Chicago. Este centro es uno de los centros más importantes que hay en los Estados Unidos. Y por la importancia que tenía esta invitación, se me organizó una agenda de trabajo muy apretada en la cual yo tenía que tener encuentros y sesiones de trabajo con diferentes personalidades de la cultura, la política y la sociedad civil en general dentro de los Estados Unidos. De ahí que podemos poner, por ejemplo, tuve encuentros y sesiones de trabajo muy importantes con el alcalde de Chicago, el señor Richard Daley. También nos encontramos con diferentes congresistas de origen latino, de origen afro-norteamericano, los cuales intercambiamos diferentes opiniones y de ellos aprendí cómo funciona el mecanismo político dentro de los Estados Unidos. También tuvimos encuentros con diferentes organizaciones latinas de defensa de la raza, de defensa de las mujeres, las cuales me mostraron de cierta forma cómo es el funcionamiento de estas organizaciones dentro del sistema. Quiero decir que fue una escuela muy profunda y poderosa. Los dirigentes o oficiales y directivos de la CINA pensaron que iba a ser un entrenamiento que pudiese servir en algún momento como una